Hola a todos, bienvenidos al 12º tutorial de Java. Hoy vamos a estar viendo qué son las cadenas. Bueno, las cadenas están presentes en la mayoría de los lenguajes de programación, pero hoy vamos a estar viendo cómo manejamos cadenas en Java. Una cadena es básicamente un conjunto de caracteres. Este conjunto de caracteres tiene un orden definido y nos va a permitir de alguna manera escribir o almacenar información en forma de palabras, oraciones o de alguna manera algún código. Es decir, ya vimos que había un tipo de dato que era el dato char, que era un carácter, podía almacenar solamente un carácter. Y ahora en este tutorial vamos a ver lo que son las cadenas, que son objetos que nos permiten almacenar muchos tipos de dato char para formar una cadena de caracteres, es decir, una serie de caracteres concatenados. Bueno, como dije recién, las cadenas no son tipo de dato primitivo, son objetos que vienen de la clase string. Y como también mencioné anteriormente, estos objetos de tipo string van a almacenar caracteres de tipo char, que sí son de tipo primitivo. Entonces veamos un pequeño ejemplo para que les quede más claro. Vamos a la clase mundial de fútbol y lo que vamos a hacer es crear una nueva variable, un nuevo campo en la clase que va a ser de tipo cadena, de tipo string. Entonces ponemos private y ponemos el tipo de dato, que en este caso es string. Y lo que vamos a hacer en este caso de ejemplo es darle el nombre, almacenar el nombre en esta variable del país anfitrión del mundial de fútbol. Entonces, el nombre del identificador del objeto, el nombre de la variable o del campo va a ser país anfitrión. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un método para poder setear este campo. Entonces ponemos aquí abajo public void set país anfitrión. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar como parámetro? Y bueno, necesitamos una cadena, un tipo de dato string. Entonces colocamos la clase, el tipo de dato y ahora el nombre del parámetro formal, que puede ser por ejemplo p. Bien, abrimos el método, el cuerpo del método, y simplemente ponemos país anfitrión igual a p. Bien, entonces ya tenemos ahí creado nuestro método para poder setear el campo país anfitrión. Vamos a compilar esta clase y creamos una clase de ejemplo con cualquier identificador y vamos a llamar al método setPaísAnfitrión. Si antes de eso vemos el estado del objeto, vamos a ver que país anfitrión está inicializado como null, ya que todos los objetos que no son tipo de datos primitivos se inicializan como null, que quiere decir que este campo país anfitrión no apunta, no hace referencia a ningún objeto. Entonces el valor que tiene es null. Si ahora llamamos al método setPaísAnfitrión, nos pide un tipo de dato string dentro de sus parámetros. Entonces ponemos por ejemplo Argentina. Damos OK, perdón, hay que ponerlo entre comillas porque es una cadena. Y ahora sí, si verificamos nuevamente el estado de ese objeto mundial de fútbol, vemos que el valor que tiene asignado al campo país anfitrión es una cadena de caracteres. La cadena de caracteres siempre va entre comillas dobles y ahí dentro de los caracteres podemos colocar cualquier carácter. Podemos colocar mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, espacios, etc. Fíjense ahora, si nos paramos sobre el campo país anfitrión, nos habilita la posibilidad de inspeccionar este campo. ¿Por qué? Porque ya que estamos observando el estado de un objeto, este objeto mundial de fútbol tiene dentro de sí otro objeto de tipo string, que es país anfitrión. Entonces si inspeccionamos ese objeto de tipo string, van a ver que tiene algunos parámetros, algunos campos. Si inspeccionamos el campo char value,
van a ver que a su vez también tiene varios campos. Uno de ellos es la longitud que tiene la cadena, y luego tenemos todos los valores de los tipos de datos char ordenados secuencialmente con su respectivo valor. Es decir, hemos llegado finalmente al tipo de dato primitivo que compone nuestra cadena. Así que bueno, básicamente estas son las cadenas que vamos a estar manejando en Java, y recuerden que se definen como objetos de tipo de datos string y que su valor va siempre entre comillas y podemos colocar cualquier tipo de carácter dentro de ellas. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.